Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar del contenido que va a ser evaluado para la segunda unidad, específicamente todo lo concerniente al marco metodológico. Es muy importante que ustedes recuerden que para el jueves 8 de abril fue trasladado el segundo examen. Entonces ahí tendríamos en cuenta lo que va a ser evaluado de acuerdo a lo que estemos aquí haciendo, realizando toda la síntesis de los temas correspondientes. Es necesario que exploren toda la segunda unidad y ustedes van a encontrar aquí que las diapositivas están relacionadas con el marco metodológico, con la clase de muestreo, la clase estadística. Vamos a pasar seguidamente a que ustedes vean que tanto el contenido que vamos a explicar en este momento va a servirles como para la prueba objetivo, como también para el segundo y tercer avance. Entonces, vamos a pasar a esta etapa y que es muy importante que no olviden que el marco metodológico es la columna vertebral de todo trabajo de investigación, porque es el cómo se va a realizar. Una vez que nosotros tenemos claro cuál es el problema que vamos a resolver, cuáles son los objetivos en los cuales vamos a orientar nuestra investigación y las preguntas que nos hacemos sobre nuestra investigación basada en este problema, seguidamente viene lo que es la justificación, el por qué es importante. Pero todas estas secciones no pueden ser desglosadas si no tenemos un acervo de conocimiento en la búsqueda de literatura. Para ello se tiene que construir el marco teórico. También este conjunto de bibliografía, literatura, tesis, artículos científicos, del cual ustedes recibieron una capacitación del uso del gestor Citavi, es muy importante que ustedes sepan que también les va a dar las orientaciones necesarias para poder construir su marco. Entonces, ¿qué componentes son los importantes dentro del marco metodológico? ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de investigación? ¿Qué es lo que contiene el marco metodológico? ¿Y cuáles son algunos de los conceptos claves que ustedes deben de manejar? En primer lugar, el marco metodológico es un plan, ¿verdad? Que se va a trazar todo investigador. En este caso, ustedes estudiantes se tienen que trazar un plan. ¿Cuál es este plan y en qué consiste? En primer lugar, el plan es dónde voy a realizar mi investigación, la ubicación geográfica. De hecho, algunas de las preguntas que le dirigieron los estudiantes, más las evaluadoras, docentes, académicas del TEC Monterrey, estaban orientadas en dónde iban a realizar, por ejemplo, algunas de sus investigaciones, en qué lugar, si en alguna comunidad. En el caso de ustedes, la mayoría pues lo reportó en el Centro Universitario Regional Litoral Pacífico, ¿verdad? Donde están sus laboratorios, donde se hacen sus prácticas. Entonces, ¿en qué consiste este plan? En la ubicación, pero también en el conjunto de materiales y equipos que van a utilizar o emplear durante el desarrollo de su investigación. También son los procedimientos en los cuales ustedes van a utilizar su investigación. Si ustedes van a tener el desarrollo de la producción de tilapia o de camarón, entonces es muy importante que ustedes distingan cómo van a tener ustedes, en qué lugares específicos van a tener ustedes la producción del camarón, de la tilapia o de otro organismo que ustedes tengan como objeto de investigación, ¿verdad? Ya sean vines o en las fincas o en piletas, lo que ustedes dispongan del lugar o el espacio donde van a tener los proyectos de investigación es muy importante. Entonces, ese plan se traza para todo lo que son las estrategias, los métodos, ¿verdad? Las actividades, por eso dicen los procedimientos, los protocolos que ustedes van a llevar, obviamente también tienen que colocar dentro de su marco metodológico todas estas tablas donde van a llevar el registro de todas estas variables que ustedes van a hacer el estudio de su investigación. Y, como les decía, materiales y equipos. También se deben plantear algunas hipótesis que pueden ser rechazadas, ¿verdad? O aceptadas. No necesariamente la hipótesis tendrá que ser aceptada. Los tipos de investigación corresponden a la forma como está diseñado su investigación.
en base a los objetivos. Vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas. Vamos a decir las más importantes en las cuales la mayoría de ustedes están enmarcados. La exploratoria, por ejemplo, hay investigaciones ahorita 2 a 3 que están de una forma exploratoria. Una de ellas es por los jóvenes ACE, ¿verdad? Que esta efectúa un tema o objeto desconocido poco estudiado. También está la de reversión sexual, que poco se ha estudiado aquí en mi país, ¿verdad? También la mayoría está concentrada en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo para establecer su estructura o comportamiento, porque hacen comparaciones de grupos, ¿verdad? Ya sea a través de la eficiencia de un sistema, de conocer la calidad del agua, la eficiencia de dietas, etcétera. Ya las explicativas buscan el porqué de los hechos, el porqué el establecimiento de esas relaciones causa y efecto. La correlacional es un tipo de investigación que tiene la finalidad de conocer la relación o grado de asociación entre dos o más conceptos o categorías. Si existe la relación, por ejemplo, que se puede ver la relación entre la incidencia de la calidad del agua con la producción tal, ¿verdad? Entonces, eso es una correlación que se puede estar haciendo, ya en el título del trabajo lo indica, ¿verdad? Y el objetivo. Entonces, hay algunos trabajos que pueden tener dos tipos de investigación, ¿verdad? Tanto descriptiva como correlacional. O sea, no hay una investigación en la cual podamos decir que solamente pueda tener eso, aunque hay algunas que tienen mayor características de una, ¿verdad? Que de otra. También hay tipos de investigación según el diseño, ¿verdad? La documental es la que ustedes han estado haciendo durante estos días antes de la presentación y durante la presentación del frente al TEC Monterrey, donde se basa en la búsqueda de recuperación, análisis crítico, interpretación de datos secundarios, donde ustedes lo buscan en todos los que son los repositorios o bases de datos de literatura científica. La experimental es donde ustedes van a desarrollar ya su tesis, porque ahorita ustedes están en el antes. Ustedes lo que van a plantear dentro del marco metodológico, que es muy importante que ustedes lo sepan distinguir, es el cómo, ¿verdad? Someter un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos, ¿verdad? Tanto de su variable independiente para observar los efectos que se producen en la variable dependiente. Ya vamos a hablar sobre estos conceptos. De campo, la recolección de datos directamente de los objetos. Por ejemplo, en este caso, específicamente y hablando de campos, solo hay una que ahorita tengo identificada, que es la investigación sobre tortugas marinas. Le pido que Félix Olivace, que le van a hacer dos compañeras. Esta tiene un tipo de diseño de investigación de campo como documental. Las demás están marcadas en el diseño experimental documental. ¿Qué es el diseño experimental? Y esto está contenido dentro del marco metodológico, que es el proceso de planear el experimento, ¿verdad? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Qué materiales voy a emplear? ¿Qué equipo voy a utilizar? ¿Cuál es el procedimiento que voy a emplear? ¿Cómo voy a levantar la información? ¿Cómo van a ser mis tablas? ¿Cuántas veces le voy a dar de alimento? Si es el caso de nutrición, cuántas veces voy a tomar la calidad del agua, si es pH, si es temperatura, cuántas veces al día o en la semana. Todos estos aspectos deben ir dentro del diseño del marco metodológico, ¿verdad? Ahora, para conocer sobre las variables, es muy importante que ustedes no olviden que la variable es una propiedad, ¿verdad? Que puede cambiar, puede modificarse y es susceptible a poderse medir y observar. Estas variables son desde el peso, la talla, la temperatura, el pH, porque varía, se pueden medir.
¿verdad? Entonces tiene que ver con una propiedad que tiene esa característica, observarse y medir. Ahora, hay dos tipos de variables en el caso de diseños experimentales, ¿verdad? Esto también es en el caso de diseño de muestreo, como es el caso para la investigación del epitelio. Las variables dependientes son aquellas que se modifican por acción de la variable independiente, constituyen los efectos o las consecuencias que se miden. O sea, por ejemplo, si yo tengo una investigación donde voy a evaluar ciertas dietas, ¿verdad? Como que sea basada en semilla de jícara o harina de pescado, con un alimento comercial, ¿verdad? Son todas las causas que se van a generar y explican los cambios en la variable dependiente, ¿verdad? O sea que son todos los tratamientos, factores o condiciones que el investigador va a controlar la independiente para probar los efectos de esa variable dependiente, que son las consecuencias. Ustedes van a hacer toda esa evaluación, pero su variable independiente es aquella que ustedes van a controlar, aquello que ustedes están controlando, mientras que aquello que es el crecimiento, la talla, la biometría, el peso del animal, no tiene nada, ustedes no lo pueden controlar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ustedes lo van a probar, ¿verdad? Con su análisis de acuerdo a los tratamientos y réplicas que ustedes desarrollan. Es bien interesante que dentro de la muestra que determina qué parte de la población debe examinarse con motivos de hacer inferencias, ustedes pueden ver aquí que un diseño muestral en donde nosotros en una zona del estero o de la playa podemos hacer un cuadrante, ¿verdad? En el espejo del agua o un cuadrante aquí en la playa y determinar cuántos individuos encontramos dentro de este cuadrante o transecto, ¿verdad? Establecemos. Mientras que en el caso del diseño experimental nosotros lo tenemos controlado en un espacio que también debemos de indicar, ¿verdad? Y que se va a tomar, ¿verdad? En dos tipos de tratamientos donde puede ser blanco, control o testigo, ¿verdad? Y vamos a ver en ese sentido. Y que en un diseño también controlado pueden ser también los viveros donde están sembrados los huevos de tortuga. Es muy importante que durante el estudio del diseño del marco metodológico ustedes hagan lo posible por conocer cómo se redacta el diseño experimental de una forma fácil y rápida, que está en su aula virtual, pero que también lo tienen en seminario que les voy a proporcionar. Ahora bien, el diseño experimental, para que pueda tener todos los elementos, además de las variables, ¿verdad? Que ya explicamos que son la variable dependiente y la independiente, también debe tener validez interna y validez externa. En la validez interna se refiere a esa comparación de grupos que voy a contrastar, ¿verdad? Donde uno le voy a dar un alimento que puede ser comercial y a otros no. Otros los voy a tener, por ejemplo, con la tecnología BioFlow y otros no. Entonces yo tengo que hacer una comparación de qué ocurre para poder contrastar. La validez externa de nuestro estudio es aquello que es representativo de la realidad, ¿verdad? Por ejemplo, en una zona de un estero, ¿verdad? Donde yo represento en esa zona todo lo que es la población de lo que está contenido en el estero, pero yo voy a tomar un cuadrante, un espacio para poder determinar esa muestra sobre esa realidad. En la unidad experimental es el espacio donde se colocan cada uno de los objetos, individuos, peces, camarones, que va a aplicarse el tratamiento. Aquí nos quedaríamos con la explicación que concierne a los conceptos más importantes dentro del diseño del marco metodológico. Sin embargo, hay otros conceptos que debemos mencionar que no se nos deben olvidar. Y vamos a empezar por alguno de ellos que está relacionado con un documento que ustedes también poseen en su
Ustedes también poseen en su aula virtual. Vamos a ver dentro de su aula virtual un artículo en PDF que habla de los diseños experimentales que son y cómo se utilizan en gestión acuática. Este documento deben leerlo de manera profunda, comprensible. Si tienen dudas, pues hacerlas para poder ser despejadas. ¿Por qué? Porque en este basa un 80, no, al 90% la evaluación de su prueba objetiva del 8 de abril. Entonces, ya habíamos hablado que es un plan, una estrategia a seguir, ¿sí? Pero también son pasos bien establecidos, ¿verdad? Es bien importante que ustedes sepan dentro de este diseño experimental lo que pretende el investigador es tener el conocimiento de ese fenómeno, ¿verdad? De una forma exhaustiva, una revisión exhaustiva de la bibliografía. Y donde se ha planteado una serie de preguntas y posibles soluciones, ¿verdad? Es muy importante que ustedes sepan que la hipótesis es el catalizador de la ciencia. ¿Por qué? Porque es de suma importancia si la hipótesis que ustedes se plantean o el supuesto va a ser rechazado o aceptado. Y eso solo durante el proceso de la experimentación, ¿verdad? O cuando ustedes hacen su investigación. El diseño experimental, ¿verdad? Nuestra investigación involucra un experimento, ¿verdad? Donde el investigador puede deliberadamente influenciar sobre esos eventos, ¿verdad? Si lo tiene en un espacio controlado, ¿verdad? En el caso del diseño de muestreo se usa cuando el estudio es de tipo observacional, cuando normalmente, por ejemplo, se va a una zona de campo, por ejemplo, el mar, los esteros, a campo, donde ustedes tienen que observar y no puede controlar este ecosistema o esta área donde ustedes están haciendo su estudio. Aquí, como pueden ver, tenemos cómo el tipo de investigación es muy importante considerar tanto la validez externa como la interna. La externa ya habíamos referido a ella. Se refiere a que nuestro estudio debe ser representativo de la realidad, ¿verdad? De lo que obtengamos sobre esa situación de esa población, ¿verdad? Y visualizar. Esta validez depende del muestreo, ¿verdad? Como les decía. Mientras que la validez interna se refiere a la comparación entre los grupos a contrastar, es decir, aquellos que vamos a comparar desde el inicio de nuestra experimentación, donde los tenemos controlados, un estudio experimental, que lo vamos a basar en tratamientos, ¿verdad? Que pueden ser personas, animales, plantas o objetos, ¿verdad? En este caso serían organismos, ¿verdad? Organismos o individuos de una especie específicamente, ya sean peces, camarones. El diseño del experimento debe definir las variables que se van a controlar. Normalmente las variables están ya definidas desde el momento que nosotros podemos plantear nuestro título de investigación o nuestros objetivos, ¿verdad? Desde ahí o las preguntas de investigación ya vamos denotando nuestras variables. Aquí pueden ver una relación sobre lo que es un tipo de validez. La A es la externa, ¿verdad? Que estamos hablando de la realidad, ¿verdad? Y la muestra tomada de la población debe representar las características de esta, ¿verdad? De esta población, ya sea en un cero, en una laguna, en el océano, en determinado punto, que para ello hay que tomar las coordenadas, ¿verdad? Con GPS. O si, por ejemplo, vamos a hacer marcaje de tortuga, ¿verdad? En una playa determinada. Entonces se elige, por ejemplo, qué días, o qué fechas o qué horarios vamos a estar tomando el marcaje de las tortugas, ¿verdad? Se toma una muestra en determinado tiempo y se dice de tal fecha, en tal horario, ¿verdad? El muestreo en la playa tal.
En el caso, por ejemplo, del B, estamos hablando de la validez interna. Se comparan dos grupos, miren, que se van a contrastar, ¿verdad? Donde estoy determinando puede ser las salinidades, ¿verdad? Que voy a tener expuestos a los animales, o los tipos de alimentos, o la calidad del agua o la eficiencia de un sistema A con el tradicional B, por decir algo. Entonces, tengo dos grupos, pero están controlados, a diferencia cuando tenemos el de validez externa. También si vamos a desarrollar el proyecto aquapónicos. La replicación se define como la repetición de un experimento, ¿verdad? Y la asignación de esos tratamientos o unidades experimentales, que es el espacio donde yo tengo los objetos de investigación o de experimentación. La importancia que ustedes tienen que tener bien claro, es indispensable que exista un blanco, control o testigo. O sea, el control o testigo es esa unidad experimental a la cual no se le va a aplicar ningún tratamiento. Así lo establece CRES, ¿verdad? Sin embargo, no es tan completa esta definición porque es muy importante que ustedes sepan que, sin embargo, está siendo incompleta. En el blanco será un alimento que ya ha sido probado. O sea, que el blanco es donde ya ha sido probado. Y ustedes lo van a comparar con lo que ustedes están tratando de investigar. Que puede ser en base a insectos o en base a la semilla de la jícara, o no sé, otro tipo de alimento que ustedes quieran añadir y que lo van a hacer. Entonces sería su control o testigo, ¿verdad? En realidad se dice que no es el tratamiento, pero no es el tratamiento que ustedes van a comparar que ya ha sido efectivo, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tengan un alimento que va a ser comparado con el que ya se ha probado, ¿verdad? O que ya se ha probado una técnica para poder comparar lo que ustedes quieren probar. Es muy importante que la lectura de este documento la realicen. Vamos a pasar entonces a la siguiente etapa, que corresponde a explicar la metodología de experimentación. Pero antes, es bien importante que ustedes sepan que dentro, para volver a retomar este tema, hay muchos que dentro de sus presentaciones durante el TEC Monterrey presentaron algunos elementos que no correspondían y les voy a explicar por qué. Vamos a verlo ahorita y vamos a abordarlo porque es fundamental que ustedes manejen esta parte. Lo vamos a ver ahora para que lo tengamos clarificado. ¿A qué me estoy refiriendo? A las prioridades de investigación. Vamos a verlo ahora. Vamos a buscar el documento. Vamos a irnos a las prioridades de investigación primero. En primer lugar, es muy importante que todos sepan que todos los proyectos están contenidos en el eje de investigación 4, número 4 de ambiente, biodiversidad y desarrollo. Pero, a excepción del proyecto que presentan las compañeras Andrea y Giselle,
que tiene que ver con el tema del Lepidopteris olivácea, este tema está dentro del tema prioritario número 11, cambio climático y vulnerabilidad. El resto está dentro de seguridad alimentaria y nutricional. Y es muy importante que corrijan esto, porque muchos me pusieron temas prioritarios y ejes de investigación que no correspondían. Y recuerdo muy bien haberles indicado que las prioridades de investigación en varias de las presentaciones estaban relacionadas con el eje ambiente, biodiversidad y desarrollo, y que el tema prioritario en la mayoría de los proyectos era seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque todos están desarrollando el área de producción, ¿verdad? Ya sea nutrición, calidad de agua, comparación de alimentos, un sistema acuapónico, el tema, por ejemplo, de los jóvenes Axel. Ahora, en el caso de Alejandro Quiroz y de las compañeras que les decía, le pido que ellos, el tema prioritario es cambio climático y vulnerabilidad. Los demás están enmarcados dentro de seguridad alimentaria y nutricional. El de reversión sexual, el de Hansi, Julio, Javier Aplícano, todos los demás, como el de Scarlett y las demás compañeras, todos están, y de Lisbeth, están dentro de seguridad alimentaria y nutricional. Muy bien. Ahora bien, que no debemos olvidar dentro de la explicación que vamos a continuación para cerrar sobre este tema. Algunos de los temas que ustedes están dentro de esta parte, de la de salud, sobrevivencia, la tecnología y los sistemas, cambio climático, sustentabilidad. Es bien importante que estos son algunos de los objetivos que ustedes deben de manejar o conocer para poder desarrollar sus objetivos, las preguntas, ¿verdad? Y los objetivos a desarrollar. Más que ya esta parte ya la exploramos. Lo que ustedes tienen que considerar para el segundo avance es que deben, para el examen, ¿verdad? Es tener muy claro cuáles son los conceptos de validez interna, validez externa, variable, independiente, dependiente, que es una variable, que es blanco, control o testigo, y sobre todo saber que es una replicación, que son unidades experimentales, ¿verdad? Todos estos conceptos deben de manejarlo y están dentro de lo que ustedes deben de incorporar en su trabajo. Es bien interesante porque dentro de la producción ustedes siempre van a tener tratamiento, un tratamiento A, un tratamiento B y las réplicas de su experimento para poder conocer si realmente lo que ustedes están probando está siendo confiable o obteniendo esa validez que tanto se necesita interna, ¿no? Y que dentro de ella no deben olvidar los materiales, el equipo que se emplea, ¿verdad? También las actividades diarias que se van a desarrollar, ¿verdad? Es muy importante que toda esa información de material y equipo lo hagan en tablas y digan, por ejemplo, indiquen la cantidad de insumos para cada uno, que lo vamos a ver en un ejemplo. También es muy importante que hagan un esquema de dónde van a realizar su trabajo y cómo van a desarrollar sus tratamientos. Vamos a ver ahorita a continuación un ejemplo de un trabajo que está relacionado con la parte de marco metodológico. Este es un diseño experimental que inicia la metodología con el tipo, el enfoque. Por ejemplo, el enfoque de todas las investigaciones, enfoque cuantitativo. El tipo, ¿verdad? O alcance de esa investigación, en el caso de reversión sexual y del proyecto de arte, donde esta es la primera vez que se está desarrollando,
entonces podemos decir que es exploratorio, ¿verdad? Aunque ya han habido otros estudios, pero tal vez en el país no se ha hecho una investigación sobre el mismo tema. O puede ser que sea, pero tal vez en la línea que ustedes están orientando la no. Y ahí la mayoría se marca el descriptivo. Siempre es importante que ustedes lean la literatura para que puedan discernir cuál es su tipo de investigación o alcance. Lo que sí es importante es que deben definir dónde se va a llevar a cabo, ¿verdad? Tienen que colocar una imagen, ¿verdad? Evitar los errores ortográficos, buscar la fuente y colocar, por ejemplo, una descripción del tipo de diseño experimental, haciendo un esquema donde se va a tener qué tipo de tratamiento, cuántas réplicas y decir si el dibujo es de ustedes, pues colocar lo que fuente propia. Siempre utilizando lo que son las normas APA séptima edición. Miren, para materiales de tipo se coloca el número, el material, el nombre, la descripción y la cantidad. Dentro del diseño del marco metodológico, tenemos que saber qué análisis estadístico vamos a hacer, que si es descriptiva o inferencial. Ustedes tienen que definir eso, ¿verdad? Pero es muy importante que ambas vayan dentro. Y también definir cuál es la muestra, ¿verdad? Esto se los enseñan en la asignatura de estadística. Y el nivel de confianza tiene que ir, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, son las fórmulas que se van a utilizar para hacer los análisis, ¿verdad? Y la operacionalización del producto. Aquí están cada una de las tablas donde va a llevar a cabo el registro, ¿verdad? Y cuáles son las variables que se van a utilizar. Esta es una matriz de operacionalización donde se encarga de colocar tanto el objetivo general como el objetivo específico, las hipótesis posibles, que estas no las estamos siguiendo para este segundo avance. Las variables, sí, la definición conceptual de cada una de estas variables y la operacionalización que tiene que ver con las fórmulas que se van a desarrollar para obtener esos resultados, ¿verdad? Tanto dependientes como independientes. Los indicadores y los instrumentos y las unidades de análisis que ya tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Que es el espacio, ¿verdad? Donde tenemos contenidas nuestros objetos, ¿verdad? De análisis o objetos de investigación. El protocolo tiene que ir, ¿verdad? Donde se va a llevar a cabo el procedimiento, las variables, como les decía. Y esto sería básicamente como una idea general de lo que ustedes tienen que presentar dentro de su diseño o marco metodológico. Eso sería básicamente lo que ustedes tienen que hacer énfasis y no olvidar que el documento en PDF deben de leerlo, estudiarlo, comprenderlo y tener inquietudes para que puedan desarrollar su examen en la mejor condición y satisfactoriamente. También cualquier pregunta o inquietud, estamos a la orden, pueden hacerla a través del correo institucional, a través del foro y también a través del WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.